Dios les bendiga, hermanos, gusto saludarles. Mi nombre es Alejandro Torres, estoy sirviendo en la Iglesia Bautista del Divino Maestro en Guadalupe, Nuevo León. A mí se me asignó el capítulo 1 de la Carta de los Romanos, así que quiero compartir con ustedes esta sección del versículo 1 hasta el versículo 17, puntualizando particularmente en uno. Ahorita les voy a compartir cuál. Como ya nuestros hermanos que nos precedieron en algunos de los videos, como nuestro hermano Isaías compartió el capítulo 2, la ira de Dios o el juicio de Dios. Nuestro hermano Rodrigo también compartió en el capítulo 3 y hizo un contexto en el capítulo 1 donde señala la culpabilidad de los gentiles, capítulo 2 la culpabilidad de los judíos. Y en ese sentido que todos estamos bajo pecados, su exposición radicó especialmente sobre la justificación por la fe, un tema o una palabra legal que significa imputar o declarar justo a alguien por medio de la fe en el Señor Jesús. Yo quisiera solamente pasar en este capítulo 1 algunas partes, algunas secciones rápidamente y enfocarme en un versículo que quiero compartir con ustedes. Pues el saludo del apóstol empieza diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Pareciera una declaración simple, pero no es una declaración menor. Estamos hablando de un hombre que en su contexto, en su preparación académica, era uno de los hombres más preparados, pero dice que él es un siervo de Jesucristo. Él es un doulos, un esclavo, alguien que está subordinado a la voluntad de su amo, alguien que quiere cumplir cabalmente la voluntad de su Señor. Y para mí eso es algo interesante, porque Pablo, pudiendo utilizar algunos títulos para que suene rimbombante su escrito a los romanos, que es una metrópoli muy popular del imperio, muy famosa, pero también de gran índole. Él quizás pudo haber utilizado todos sus títulos para presentarse, pero el título que él escoge por excelencia es ser siervo, ser un esclavo de Jesucristo. Porque, hermano, realmente Pablo vivió como un esclavo de Jesús. Estuvo tratando de hacer la voluntad perfecta y agradable de nuestro Dios. Y de ahí la importancia que usted y yo recobremos ese sentido de servidor, ese sentido de esclavo, de estar haciendo la voluntad del Señor. Porque en la actualidad, hermano, una de las deficiencias que encontramos es que hay mucha gente, muchas personas, muchos creyentes que quieren estar en lugares de posición, quieren ser visibles en pedestales, pero simplemente para ser reconocidos, simplemente para sentirse algo, y no por el propósito, el motivo correcto, que es servir al Señor. Entonces, en la Biblia no aparece la palabra líder, aparece siervo, servidor. ¿Quién es el servidor? ¿Quién es el que viene a servir? Fue nuestro Señor y nos dejó esa tarea de servir. Así que Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. Sigue añadiendo que él es apóstol, él es enviado, que tiene el deseo de ir a Roma, que se ha propuesto ir muchas veces a Roma, pero hasta ahora ha sido impedido. Pero con el favor de Dios espera llegar a Roma. Ese es su deseo, de estar allá para comunicarles algún don espiritual, para edificarse mutuamente y para tener algún fruto entre esa comunidad de los romanos. Una comunidad que él no había fundado, pero que quería edificar y bendecir a través de lo que él sabía en el caminar del Señor. También quizás uno de los versículos más conocidos es el verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego. Pero el versículo que en esta parte quiero yo compartir es el versículo 14, hermanos. Romanos 1:14, que dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y especialmente yo reflexionaba, ¿por qué el apóstol se considera un deudor? Porque él tiene esa carga de ser identificado y decir: soy deudor a los gentiles, soy deudor de llevar este mensaje, soy deudor de servir al Señor en esta encomienda que Él me ha entregado. Yo veo algunas cosas, hermano, por las cuales él se considera deudor. Y la primera es porque él había recibido la gracia del Señor. En su vida anterior, hermano, él era perseguidor, injuriador, blasfemo, como lo describe allá en su primera carta a Timoteo capítulo 1. Dice
que él fue injuriador, perseguidor. En otra parte dice que hacía que las personas, que los creyentes renegaran de la fe de Jesús, que puso muchos hombres en la cárcel, que incluso él dio su consentimiento para que apedrearan a Esteban, el primer mártir de la iglesia, pero que la gracia del Señor fue más abundante sobre él y lo rescató de esa vana manera de vivir y le dio una nueva vida. Así que él está siendo deudor al evangelio, a la gracia que le ha perdonado. Es por eso que él se siente deudor, porque dice, siendo yo en tal condición, tal pecador, el más grande de los pecadores, la gracia me perdonó. ¿Cómo no voy a ser deudor a esta gracia? ¿Cómo no compartir esta gracia que me ha perdonado? Así que él se sentía deudor porque la gracia le había perdonado, porque la gracia lo había alcanzado. La segunda consideración que yo veo, hermano, por la cual él se siente deudor, es porque a él, hermano, se le depositó el evangelio. Fue a Pablo que se le reveló el evangelio a los gentiles. Fue a él. En esa edad, en ese tiempo, Dios vertió en Pablo el evangelio de Jesucristo. Por eso dice, a mí, el que soy más pequeño, el más indigno, se me reveló el misterio de las inescrutables riquezas de Jesucristo. Algunas cosas que ni siquiera Pedro entendía. Pero Pablo, hermano, fue preparado. Pablo estuvo diseñado para cumplir ese propósito. A él se le reveló, y es por eso que el Nuevo Testamento tiene mayor contenido paulino, porque fue a él que se le reveló los misterios, o mejor dicho, el misterio de la iglesia, el misterio de la piedad, como lo describe en Timoteo. Así que la gracia, a él se le encomendó o se depositó en él el misterio. Pero también, la otra cosa que yo veo por qué él es deudor, hermano, es porque él ha sido preparado para compartir el evangelio. Él fue llamado para compartir el evangelio a los gentiles. Así como Pedro fue a los judíos, Pablo fue preparado, y lo digo en todo el término, preparado para llevar el mensaje a los gentiles. No había otro, hermano. No había otro. Su preparación bajo los pies de Gamaliel, su preparación helénica, es decir, griega en toda la cultura, fue preparado para un ministerio especial. Así que él es deudor porque la gracia le ha alcanzado. Él es deudor porque a él le pusieron o depositaron en él el evangelio. Él es deudor, hermano, porque él fue preparado, fue apartado para llevar el mensaje a los gentiles. Y es por eso que dice, ay de mí si no predicar el evangelio. Es por eso que la palabra clave que quiero resaltar es que él se siente deudor. Y en base a ese compromiso, a esa deuda que tenía, él busca hacer la voluntad de Dios. Él busca a través del Espíritu llevar el mensaje a las regiones donde no ha sido predicado el evangelio, para no edificar sobre el fundamento de otros, sino quiere llegar a los lugares nuevos, vírgenes, a donde no ha llegado el evangelio, para que la palabra del Señor florezca. Y es interesante, hermano, que el mensaje que él lleva es un mensaje de poder, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo llega a Corinto, una ciudad pecaminosa, a Éfeso también llena de idolatría, pero en esos lugares o bastiones infernales, ahí Pablo plantó iglesias al Señor. De ahí levantó un pueblo apartado, santificado para el Señor, porque el evangelio es poder de Dios. No hay tierra, no hay ciudad, no hay región que no pueda ser alcanzada por el evangelio, porque es poder de Dios. Es por eso que el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que, hermano, la pregunta interesante en esta reflexión para usted y para mí, ¿usted y yo somos deudores? ¿Usted y yo también tenemos una deuda, así como el apóstol? ¿Podemos identificarnos como a él? Claro que sí. Porque también usted y yo hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Porque también usted y yo se nos ha confiado este evangelio de predicarlo, de anunciarlo, de trazar el mensaje de salvación, de trazar el evangelio, de trazar correctamente la palabra del Señor. Y también se nos ha asignado un ministerio personal. Algunos maestros, algunos evangelistas, algunos pastores. Pero hermano, usted, su personalidad, lo que usted es,
Dios lo ha perfeccionado, lo está moldeando para un ministerio especial. Una de las primeras cosas que yo aprendí en mis primeros inicios de ministerio, hermano, de un hombre al cual admiro, un maestro, él decía que usted y yo no debemos compararnos nunca con nadie. Simplemente debemos hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer y de la mejor forma. Porque si nos comparamos con alguien, siempre va a haber alguien que es mejor que yo o alguien que es un poco inferior a mí. Pero la clave está en cumplir el propósito para el cual Dios te llamó. Y en el lugar donde Dios te llamó, ahí te va a hacer florecer. Si tú eres fiel, si tú estás en la voluntad de Dios, Él te va a hacer florecer. Así que hermano, no se compare con nadie. Dios le ha dado una personalidad, le ha dado una preparación y está haciendo en usted lo que Él está deseando. Los planes de Dios son perfectos. Así que hermano, dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Somos deudores a esta generación, hermano. Somos deudores a cada familia. Somos deudores a las iglesias que servimos. Es por eso que usted y yo debemos esforzarnos por compartir el Evangelio. Es por eso que usted y yo debemos vivir el Evangelio. Quizás una de las cosas, la gente sabe ya en este tiempo mucho de Biblia, sabe de gente cristiana, pero necesita ver el Evangelio en nosotros. Pablo encarnaba el Evangelio de Jesucristo. Veían su vida anterior y su vida actual y veían un cambio, una transformación. ¿Se ve eso en su vida, hermano? ¿Se ve eso en usted? Así que, hermano, usted y yo somos deudores. Deudores porque hemos sido alcanzados por esta gracia. Compartamos el Evangelio. Como dice el apóstol, no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios. Al judío primeramente y también al griego. Porque hermano, este Evangelio deja ver que las buenas nuevas son para todos. Que las buenas nuevas puedan alcanzar al más vil pecador. Por eso es poder de Dios. Así que, ¿cómo está usted su vida? ¿Cómo está su situación? Vaya hacia adelante, hermano. No se desanime, sigue predicando, sigue esforzándose. Y recuerde que el Señor ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que, hermano, usted y yo somos deudores a esta generación. No callemos, sino prediquemos el Evangelio de poder y de salvación. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Gusto compartir con ustedes este tiempo. Y estamos aquí a la expectativa en esta aventura de ir juntos en la carta a los romanos. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones a todos.